Señor, ¿No ha ingresado Laura, la señorita que te va a colaborar? parece que no, profe, espérame un segundo. Si quieres te comparto yo. Si quieres lo mandas al WhatsApp de Zoom y te hago la presentación yo, si no ha ingresado Laura. Ya, profe, ya está ingresando, ya va a compartir. Bueno, porque no la veo que esté ingresando, no me está mandando que le dé ingreso. Ahora sí. Ahora sí, ya está ingresando. Entonces demoré unos segunditos para que ingrese la señorita Laura. Laura, voy a darte la opción para que compartas la presentación de Mariana. Bueno, Laura. Sí, profe, listo. Ya lo puedes hacer entonces, para que Mariana comience. ¿Ahí lo están viendo? Sí, Lau, por favor, pasa la primera diapositiva. Bueno, lo te pongo grande. Bueno, buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre los elementos de protección personal. Vamos a comenzar explicando pues la definición de protección personal. En este caso, la protección personal es todo lo que brinda a las empresas, todo el equipo destinado pues para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues algunas de las ventajas que se obtienen son proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador, disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. Lau, por favor. Entonces, acá les voy a hablar sobre una ley, sobre las obligaciones de los servidores públicos y contratistas. Esta resolución es del 1979, establece como las obligaciones de los trabajadores, entre otras. Es el artículo 3. Entonces, hablamos de que se debe utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de las empresas, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre y conservar el orden y el aseo en los lugares de trabajo. También dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias y procesos, operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgo. También pues hablamos de una selección de los elementos de protección personal. También esta resolución es del 1979 y determina cuáles son las obligaciones de los empleadores. En este caso es suministrar los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores con las características adecuadas para pues su factor de riesgo. Habla en el artículo 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, los patronos suministran los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo que reúna condiciones de seguridad, eficiencia para el usuario. Artículo 178 habla sobre la fabricación, calidad y resistencia. Duración del equipo de protección suministrado a los trabajadores. Estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, tiene que cumplir con ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. Ser adecuadamente confortable
confortable cuando lo usa el trabajador, adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario, ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar fácilmente y tener grabada la marca de la fábrica para identificarse al fabricante. Acá en esto también es importante hablar sobre que hay algunos elementos de protección personal que son como sugeridos para trabajar en las empresas, o sea, que son básicos, que son el casco, los tapaoídos, las botas de punta de acero, los tapabocas. Dice también y habla sobre que las personas que entran a trabajar tienen que cumplir con todas las normas que impone o tiene la empresa, en este caso también del aseo personal. Por ejemplo, si se van a poner un tapabocas, y pues para que quede bien puesto, las personas tienen que quitarse la barba, o sea, si son hombres, quitarse la barba, estar bien físicamente para que todas las normas de seguridad pues le queden bien y no haya ningún riesgo en su trabajo. Lau, por favor. También vamos a hablar sobre la reposición o recambio de los elementos de protección personal. Dice que se recomienda o se debe tener en cuenta el sistema de la gestión, seguridad y salud en el trabajo. Es importante que los servidores públicos y contratistas deban tener presente y cumplir oportunamente para la reposición o el cambio de los elementos de protección personal. Entonces, acá sugieren dos puntos para los elementos y cambios de protección personal, que dice: si se observa algún defecto o deterioro de los elementos de protección personal ocasionado por el uso normal del servidor público, debe dar aviso inmediato a su jefe para que coordine su reposición inmediata por parte de seguridad y salud del trabajo. En el evento de elementos de protección personal sufra cualquier agresión o tipo de impacto, aplastamiento, cristalización por calor que lo deteriore, el servidor público debe avisar para que se proceda a su reposición, aun si no se aprecia externamente el deterioro alguno. Lau. Acá vamos a hablar sobre las clasificaciones de los elementos de protección personal, según la ley de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces hay algunas partes del cuerpo que son básicas en proteger en cualquier empresa. Entonces hablamos de la cabeza. Es importante tener el casco, que el casco sea resistente, que sea liviano, que sea un material incombustible o de combustión lenta, bueno, capacidad dieléctrica, impermeables a la humedad. Actividades de trabajo: minas, canteras, petroleros, instalación de estructuras, bodegas, constructores. Las barreras: posibles golpes en la cabeza por proyecciones o caídas de materiales pesados. Otra que es importante, o sea, otra parte del cuerpo que es importante y básica son los oídos. Orejeras y tapones, que en este caso es lo que se utiliza para protegerlos. Actividades de trabajo que son empresas generadoras de ruido. Y las barreras son para evitar los traumas acústicos y sonoros. También es importante el rostro, en este caso se utilizan los protectores de pantalla. Y la actividad en el trabajo, o sea, los que están expuestos y por lo que se tiene que utilizar, son fundiciones, embotelladoras, vidrierías, esmiladoras, máquinas, formuladores de químicos. Lo que protege son quemaduras y lesiones en la piel. También es importante los ojos. En este caso deben ser gafas de protección, gafas de copas de material blando, no inflamable, flexible, de aberturas para ventilación. En los trabajos que pues están expuestos son trabajos como con ácidos o sustancias cáusticas y los protegen de salpicaduras y líquidos en los ojos. Es importante también el sistema respiratorio, entonces para esto se requiere una máscara respiratoria. Están expuestos trabajos donde se genere polvo, fibras de vidrio, arcilla, arenas, carbón, minerías, vegetales, maderas y plásticos, humos, y lo que protege son
coniosis. También es importante proteger las manos y los brazos. En este caso se requieren los guantes de caucho dieléctricos. Las actividades de trabajo a las que están expuestas son electricistas que trabajan en circuitos vivos y las barreras. O sea, lo que previene que utilice los guantes son electrocución, tetanización, quemaduras para cardiorrespiratorios. Habla también sobre otras clases de guantes, que están guantes de cuero, guantes de malla, los guantes de mitones, guanteles de cubrimiento del antebrazo, guantes de maniobra. Todo esto, pues, es, digamos que estoy poniendo los ejemplos, pues, para proteger de cualquier accidente en el trabajo. Otra parte del cuerpo que son básicas y que son importantes que las empresas utilicen son los pies y las piernas. En este caso, es el calzado, que es seguridad con punteras de acero, que soporte peso de 1.200 kilos e impactos. Las actividades de trabajo son las caídas de objetos pesados o contraprisionamiento de los dedos de los pies bajo grandes pesos. Lo que evita, si los utilizan, son las heridas, amputaciones y aplastamiento. También es importante cuidar los troncos. En este caso, lo que se utiliza son los mandiles de distintos materiales. Las actividades de trabajo son productos químicos, biológicos, quemaduras y aceites. Y la barrera, pues, son las quemaduras. Listo, Lau, por favor, pasa. También quiero añadir que hay algunas características que los elementos de protección personal deben tener. Entonces, digamos que protección para la cabeza, los cascos de seguridad tienen que tener algunos materiales específicos para que en realidad eviten un riesgo de la persona que está laborando en la empresa. O sea, los elementos de protección personal no pueden ser de cualquier material, sino tienen que ser materiales específicos que en verdad sean aptos para la actividad que la persona está realizando. Ejemplo, cascos de seguridad. Los materiales primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como el sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, lodo, sudor. El diseño debe permitir adaptar otros elementos para su protección facial y auditiva. También hablamos sobre los mantenimientos, que en este caso el mantenimiento de un casco debe ser cada 2 años. Sustitución de cascos y que hayan estado en servicio deben ser cada 2 años. El mantenimiento mensual debe ser revisión de tafilete, atalajes y cordones, signos de formación o líneas claras. Esto sería todo, profe. Muchas gracias. Ok, gracias a ti y a la compañera que te comentó. Sí, fíjense que cada uno de estos elementos de protección personal tienen una función supremamente importante para cada una de las actividades. En el material que tú tenías, Mariana, tenía que ver muchísimo con este trabajo en alturas, por ejemplo, con el trabajo de construcción, ¿no? Y cada uno, o sea, si miramos, si tú te diste cuenta, Mariana, ahí en ese material especifica muy bien cuál podría ser el peligro que se tiene cuando se está trabajando en construcción. Por ejemplo, ahí dice peligro en construcción, lo biológico. Los elementos de protección personal serían el guante de caucho y las botas de caucho. Sí. La actividad de construcción, el peligro, como es por ejemplo la caída de objetos, hay un casco tipo o clase A, hay diferentes tipos de casco de acuerdo a la actividad u oficio que desempeña el trabajador. Entonces, en este caso, para caída de objetos, está el casco tipo o clase A, gafas de impacto con protección UV de policarbonato, gafas de seguridad con protección lateral y botas de seguridad. ¿Para qué? Para protegernos de esos peligros de caída de objetos. Caída a distinto nivel, en construcción también. Entonces, cascos clase A de 3 puntos con barbucejo, habría que mirar a qué hace referencia a esa especialidad del casco, clase A con esos 3 puntos con barbucejo. ¿Sí? Las botas de seguridad, ahí están presentes, gafas de seguridad con protección lateral
Y el otro es el sistema de protección contra caídas, ¿sí? El SPCC. Entonces, que se requiere el arnés, que se requiere eslinga con absorbedor de impacto, eslinga de posicionamiento, anclajes y líneas de vida. Fíjense que todo esto tiene que estar muy revisado y estar seguro el empleador y el supervisor de toda esta área que esté en orden y que esté en buenas condiciones. Porque alguna pequeña falla o algún deterioro en alguno de estos implementos pues puede costar la vida. O la persona puede estar, si no se murió, puede estar inválida o desfigurado. No sé, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de elementos de protección personal, por ejemplo, para el área de construcción, y cuando el peligro es eléctrico, nos está dando qué tipo de elementos de protección personal se tiene que utilizar. El eléctrico sería el casco, clase B, guante aislante de electricidad y botas dieléctricas. Si manipulamos líquidos ácidos, guantes de caucho y guantes de neopreno. Si estamos en peligro con líquidos, gasolinas y solventes, guante de nitrilo. Si estamos hablando de peligro en construcción, mecánico, manejo de herramientas, casco, clase A, gafas de impacto con protección UV de policarbonato, gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector auditiva de inserción, protección de auditiva de copa. Fíjense cómo cada uno de los oficios tiene la utilización debida requerida para cada una de esas actividades. Y no puede ser otra. Es un error del supervisor que no esté vigilando que los empleados estén haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal, ¿sí? De hecho, es una obligación de los trabajadores hacer uso de todo este tipo de elementos de protección personal, ¿sí? Porque se tiene tanto riesgo al interior de esas construcciones como en obras en exteriores, ¿sí? Entonces, que hay que utilizar la gafa de impacto, la mascarilla para el polvo, protección auditiva, los guantes de cuero, chaleco reflectivo. ¿Ven? Si estamos hablando de polvo, estamos hablando de respirador media cara doble, filtro para material particulado, respirador con filtro con polvo de eficiencia. Entonces, ahí vemos nosotros una gran cantidad de aspectos importantes a tener en cuenta en esto, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de elementos que le permiten a uno proteger su vida. Y pues la idea es seguirlo muy al pie de la letra, precisamente para poder tener la oportunidad de protegerse. Esos elementos de protección o ese equipo de protección personal es supremamente importante. No se puede descuidar para absolutamente nada con respecto a los equipos de protección personal. Entonces, vamos a mirar, permítanme. Permítanme que estoy acá mirando esta cuestión de seguridad industrial. Permítanme, por favor. Entonces, permítanme. Voy a compartir con ustedes esto que tiene que ver con
los elementos de protección personal. Pues miremos esto. ¿Lo ven? Sí, profe, sí, señor. Bueno, aquí no. Sí, señor. Aquí estamos viendo esto, mire, todas las recomendaciones que se dan, el uso obligatorio del arnés, ahí entendemos nosotros lo que es arnés y todo el equipamiento que debe tener, el uso obligatorio de cubremáscara, cubrebocas, el uso obligatorio del cofia, que tiene que ser con respecto a cuando se manipula alimentos o cuando se manipula químicos, el uso obligatorio de la mascarilla, el uso de guantes. Entonces, todo esto tiene que ver con el uso obligatorio de los equipos de protección personal. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de dificultad. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, permítanme. Profesor, y también teníamos ahí que mirar que los elementos tienen su certificación, deben tener certificación y tienen su ciclo de vida, como las líneas de vida. Claro, por eso se hablaba de la reposición, del cambio que se debe tener constantemente para lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. Si el elemento de protección personal no está adecuado, pues lógicamente se tiene que cambiar. En ese sentido, cuando tú estás mencionando eso, Janet, pues tiene que ver con la obligación de los trabajadores, pero también el saber cuándo nosotros tenemos que seleccionar los elementos de protección personal. Y hay unas características técnicas de los elementos de protección personal, te las voy a compartir para que veamos eso que tú estás planteando, que es muy importante para que nosotros tengamos el uso adecuado de los elementos de protección personal. ¿Sí? La idea de que estos elementos lo que pretenden es proporcionarnos a nosotros una barrera contra determinado riesgo en la persona, el resguardo de la integridad física del trabajador y, lógicamente, disminuir la gravedad de las consecuencias cuando realmente pase un accidente. Entonces, realmente deben cumplir una serie de requisitos que son supremamente importantes conocer. Por ejemplo, dice acá gafas de seguridad, gafas de policarbonato con antiempañante, protección para luz ultravioleta, evita la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como manejo de sustancias corrosivas. Ya hay una manera de utilizarla. Se utiliza en la parte visual de la cara, utilizando estos lentes de seguridad en áreas de riesgo de impacto moderado, tales como rebabas y otras pequeñas partículas, ¿no? Como que esa parte. Y tiene un tipo de mantenimiento que deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Se dice que se debe limpiar y revisar los lentes de seguridad con frecuencia. Los rayones reducen la visibilidad, pero no afectan la resistencia al impacto. Cuando la visión se ve afectada, se deben reemplazar los lentes por otros lentes de seguridad nuevos. Las partes dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente. Limpie sus lentes con agua tibia y jabón neutro. Guarde sus gafas de seguridad en un lugar limpio y seco, donde no se caigan ni corren el riesgo de que sean pisadas accidentalmente. Los equipos de protección de los ojos deben que estén rayados, rotos, doblados o dañados, impiden ver con claridad y sus características evita el contacto corporal del tronco y los miembros inferiores a la altura de la rodilla, protegiéndolo de peligros relacionados con labores que implican la exposición prolongada a mal tiempo y condiciones húmedas. Entonces, realmente, esas condiciones son muy importantes tenerlas en cuenta
Y cada uno de esos elementos tiene su forma de uso, tiene su mantenimiento, eh, para que evitemos cualquier tipo de componente negativo. Y cuando hablamos nosotros de la resolución 2400 del 79, determina que son obligaciones de los empleadores suministrar los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores y con características adecuadas en función del factor de riesgo. En sus artículos 176, en donde dice que los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etcétera, los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados. Entonces tiene que tener en cuenta en el artículo 178 la fabricación, la calidad, la resistencia, la duración del equipo de protección suministrado a los trabajadores. Estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. Ser adecuadamente confortable cuando el trabajador lo utilice. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario. Ofrece garantías de durabilidad. Poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante porque tiene que hacer algún tipo de cambio, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con esto de los elementos de protección personal y las características, ¿no? ¿Qué otra cosa aquí es importante? Permítanme. Bueno, ahí están, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de calzado de seguridad de punta de acero y suela de acero, se utiliza para obras de construcción en donde pues la peligro que se tiene es que haya clavos o algunos aspectos así como salientes, porque en la medida que no se utilice esto, pues las heridas son fuertes porque son heridas penetrantes, ¿sí? Si estamos hablando del calzado dieléctrico aislante, ese calzado que no despida chispas, se trabaja en funciones de electricistas para evitar choques eléctricos y quemaduras, ¿sí? Calzados dieléctricos que no tengan clavos metálicos, porque si se trabaja con explosivos puede generar entonces el riesgo de una explosión. ¿Ven? Entonces todo ese tipo de características de los trabajos son muy importantes para la protección de la cabeza, los cascos de seguridad, para lo que tiene que ver, o sea, hay una serie de características de los cascos. Dice, la suspensión compuesta por la araña es como la parte interna del casco, el tafilete de 6 apoyos, la banda frontal antisudor y la corona debe proporcionar alto nivel de comodidad. Para ello debe ser ajustable en altura de uso y contorno mediante el sistema, poseer cordón de alta contusión, anticontusión, el cual siempre debe encontrarse tensionado para la amortiguación de los impactos. El casco debe ser dieléctrico para trabajos en alturas y debe desempeñarse, debe llevar el barbiquejo para evitar las caídas del casco, ¿sí? Su duración debe ser aproximadamente de 10 años dentro del almacén y 2 años de uso a partir de la fecha de entrega. Por ello, deben registrarse la fecha de entrega al trabajador o puede grabarse en el casco. El diseño en general debe cumplir normas nacionales colombianas, la NTC 1523 e internacional de la calidad certificada ANSI Z89.1. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. Bueno, muchachos, entonces, para el lunes, por favor, tenemos el tema de
acoso laboral y salud mental. Entonces, por favor, para Alejandra y Mónica, para el lunes, ¿ok? Listo, profe. Activen sus cámaras, por favor. Permítanme. Bueno, ok. Entonces nos veremos el lunes. Por favor, cuídense. Un feliz fin de semana. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, igualmente para su... Gracias, profe. Hasta luego.